Romanos 13, y vamos a leer los versículos 1 a 7. Romanos 13, 1 a 7. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme. Porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. Hace 8 días, aquí en México tuvimos una votación. Las elecciones para el gobierno local. Para jefes de delegaciones y diputados locales. ¿Verdad? Cuando yo digo esto, cuando yo menciono simplemente el hecho de que esto pasó hace 8 días, yo sé que hay diferentes emociones que automáticamente surgen en muchas personas aquí. Emociones de enojo, emociones de frustración, emociones de tristeza. Esas emociones surgen cuando tú piensas en un político específico, o en un partido específico, o nada más en el estado general de esa ciudad, de este país. Y no solamente aquí en México, esas emociones surgen para muchas personas en muchos diferentes países. Es lo mismo en los Estados Unidos, por ejemplo. Para muchos, cuando piensan en un político específico, en un partido específico, o nada más en el estado general de su país, se desesperan, o se frustran, o sienten enojados. Esas reacciones y emociones, hermanos, son normales, son naturales. Porque vivimos en un mundo imperfecto. Vivimos en un mundo lleno de personas imperfectas y países imperfectos y por eso, naturalmente, por gobiernos imperfectos. Pero de hecho eso es a propósito, en parte, porque nos ayuda a no estar completamente cómodos aquí en este mundo como cristianos. Sino esperamos el día cuando vayamos a reinar con Dios para siempre. En un lugar perfecto, con un gobierno perfecto, porque el Cordero es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Porque en el cielo Cristo reinará perfectamente como el soberano perfecto que salvó a su pueblo. A esto esperamos. Por eso no somos tan cómodos aquí. Eso es bueno. Pero obviamente por ahora, por el momento, mientras todavía estamos aquí en esta tierra, mientras participamos en o bajo de los gobiernos imperfectos, tenemos que aprender cómo vivir y cómo reaccionar como hijos de Dios. Necesitamos aprender cómo responder a gobiernos malos y corruptos, o aún solamente débiles y mundanos, no de manera natural, como cualquier ciudadano del mundo, sino de manera sobrenatural, como ciudadano del cielo. Recordando que somos peregrinos aquí nada más, que este mundo no es nuestro hogar, sino esperamos y anhelamos un lugar mejor, un hogar celestial, una ciudad que Dios nos ha preparado para que vivamos con Él para siempre. Por eso dije, esas reacciones y emociones que ustedes tienen son naturales, pero somos sobrenaturales. Necesitamos reaccionar de manera diferente que el mundo.
Yo he estado pensando en este tema de cómo un cristiano debería reaccionar o responder a su gobierno por mucho tiempo. Y ya que hemos terminado nuestro estudio del libro de Juan, antes de empezar el siguiente estudio del siguiente libro, que será Génesis, yo quiero tomar la oportunidad para estudiar este tema bíblicamente y ayudarnos a pensar y actuar como cristianos, en vez de estar llevados por nuestras emociones y sentimientos en contra de un sistema que tal vez consideramos corrupto y roto. Desde el principio, yo creo que es necesario para mí aclarar lo que quiero decir, para que no haya malentendidos. Esto no es un mensaje en contra de un gobierno actual de ningún país. ¿Ok? Ni de México, ni de los Estados Unidos. No es nada así. Tenemos la separación de gobierno, de iglesia, que creo que es importante para la libertad. Yo no creo que sea la responsabilidad del pastor o de una iglesia involucrarse tanto en el enredo de la política que pierde su vista en Cristo y lo que es más importante. Yo no creo que sea mi responsabilidad usar este lugar para predicar en contra de un partido o en contra de un político. Eso no sería correcto y no voy a hacerlo. Pero sí tengo el derecho y la responsabilidad para predicar lo que la Biblia dice en cuanto a nuestra relación con nuestros gobernantes. Porque si nosotros no entendemos lo que Dios dice en cuanto a este tema tan importante, si no entendemos lo que la palabra dice, vamos a estar tentados a hacer y reaccionar como nuestras emociones nos piden. Vamos a reaccionar como otros lo hacen en vez de lo que Dios quiere que hagamos. Obviamente no puedo en un solo mensaje hablar de todos los detalles de este tema. Para quien entienda, no es posible. Ni es mi intención hablar de cada detalle de este tema. Posiblemente yo voy a dejarles a ustedes con varias preguntas, aún dudas al final del mensaje. Está bien, no me preocupa. ¿Por qué? Porque este mensaje yo quiero puede impulsarnos a estudiar más de la palabra y lo que la palabra dice en cuanto a este tema para nosotros mismos. Eso es nada más para darnos la probadita, ¿no?, de este tema, para que entendamos que la Biblia sí habla de este tema. Que la manera en la cual reaccionamos a nuestro gobierno no depende de cómo nosotros queremos hacerlo, sino tenemos mandamientos muy claros de cómo un cristiano debería responder a su gobierno. Entonces vamos a ver lo que Dios quiere decirnos en cuanto a este tema. Vamos a estudiar varios pasajes. Ustedes saben, normalmente nada más estudiamos un solo pasaje. Hoy vamos a buscar en diferentes partes de la palabra de Dios pasajes que hablan de este tema. Entonces, por favor, estén listos para buscar diferentes pasajes y también listos para apuntar las citas para que después puedan estudiar más en su propio tiempo. Vamos a estudiar el tema del cristiano y el gobierno, pensando en dos partes. El gobierno ha sido establecido por Dios. Por eso es importante responder correctamente a nuestros gobernantes. Otra vez, el gobierno ha sido establecido por Dios. Por eso es importante responder correctamente a nuestros gobernantes. Empecemos con la primera parte. El gobierno ha sido establecido por Dios. Tenemos que empezar con esta verdad, ¿no? Porque si no entendemos esto, si no entendemos que el gobierno es establecido por Dios, entonces nuestras reacciones al gobierno, sin excepción, van a estar equivocadas. Si no entendemos que cada gobierno existe y cada gobernante tiene su puesto, porque así Dios lo quiere, porque así Dios lo ha permitido. Si no entendemos eso, no podemos obedecer la palabra de Dios y no podemos actuar de manera diferente que el mundo. De hecho, antes de hablar específicamente del gobierno, yo quiero que ustedes se den cuenta de que este principio, en general, es una verdad muy conocida por nosotros. Estamos hablando aquí de la soberanía de Dios, ¿no? ¿Qué significa? Que Dios tiene control de todo. Bueno, si Dios tiene control de todo, entonces ¿tiene control del gobierno también? Claro que sí.
Entonces nada más estamos estudiando aquí en este primer punto una aplicación específica de una verdad que ya creemos. Todos nosotros aquí decimos que creemos en la soberanía de Dios. Entonces, si aplicamos lo que decimos que creemos a este asunto específico, tenemos que entender, Dios ha establecido cada gobierno. Él controla todas las cosas, no hay nada que sucede fuera de su voluntad. Entonces, cuando yo digo, el gobierno ha sido establecido por Dios, es nada más una aplicación específica de una verdad que nosotros creemos. Así que, como cristianos, y especialmente como cristianos reformados, necesitamos no solamente decir que creemos en la soberanía de Dios, sino aplicar tal creencia a cada área de la vida diaria. Aquí estamos pensando en el caso de aplicarlo al ruedo político. Pregunta, ¿estás quejándote de quién es el presidente de México? ¿Estás quejándote de quién es el jefe delegacional o lo que sea? Es Dios que le puso en ese lugar. ¿No me crees? Es Dios. ¿Por qué? Vamos a leer otra vez Romanos 13:1. Sométese toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Entonces, si no quieres creer, está bien, pero estás llamando a Dios mentiroso. Ten cuidado. ¿Dios es mentiroso? Ten cuidado, hermanos, ten cuidado. ¿Estás quejándote de cuál partido tiene el poder actualmente en esa ciudad, en este país? ¿Estás quejándote de eso? Es Dios que lo permitió, ejerce este poder en ese momento. Digo, tenemos que tener muchísimo cuidado. Que no decimos que creemos en la soberanía de Dios cuando nada más nos quejamos sin darnos cuenta de que la voluntad de Dios es lo que está pasando. Así como en cualquier parte de la vida, que por el momento sea complacido a Dios permitir la situación como es. Entonces, en vez de quejarnos, deberíamos buscar la manera bíblica para responder. Porque, mira, hermanos, entendemos, las personas que no son cristianas, las personas que no conocen a Dios, no pueden responder así. Esperamos que el mundo se queje del presidente o del partido político. Eso esperamos. ¿Por qué? Porque no son de Dios y no entienden. Estoy hablando a ustedes que son cristianos. Si no eres cristiano, ese es el primer paso. Tienes que creer en Dios primero. Pero si somos cristianos, tenemos que darnos cuenta de que la soberanía de Dios se aplica a este caso también. En vez de quejarnos, buscar la manera bíblica para responder a nuestros gobernantes. Entonces, yo quiero que examinemos algunos textos que nos explican esta verdad. Otra vez, ya leemos Romanos 13:1, que es demasiado claro, ¿no? Que Dios ha establecido esas autoridades. Dios ha establecido las autoridades superiores, dice. Los gobiernos del mundo solamente tienen su poder y su autoridad porque Dios ha complacido darlos este poder en este momento. No debemos pensar nunca que el hecho de quién está gobernando una ciudad o un país tiene que ver con la suerte, ya sea buena o mala, sino debido a que Dios ha establecido y Dios ha dado su autoridad a ellos en este momento. Y puesto que Dios ha establecido esas autoridades, la Biblia no nos permite excusas para no responder correctamente a tal gobierno o tal gobernante. Aún, fíjense bien, aún si el gobierno es obviamente malo y rebelde en contra de Dios. ¿Cómo sabemos? Podemos pensar en Daniel. Daniel sirvió en el gobierno que había esclavizado a su pueblo. Cristo, en todo su ministerio terrenal, ni una vez recomendó una revolución en contra de los romanos. Un gobierno malo. Ni una vez dijo, sería bueno derribar a estos gobernantes malos. Nunca. Pablo, en Romanos 13, ¿a quién está escribiendo? A los romanos, que los cristianos en Roma. ¿Quién fue el emperador romano en ese entonces?
Nerón. Pregunta, ¿Nerón era un buen gobernante? ¿Un buen líder? ¿Un hombre que temió a Dios? No, era un tirante, un loco, la verdad, que en pocos años después iniciaría una persecución tremenda en contra de los cristianos, persiguiéndoles hasta la muerte y tipos de muerte terribles. Pero Pablo aquí no dice a los romanos que debían rebelarse en contra de Nerón o quejarse porque no tenían un gobierno cristiano, sino someterse a este gobierno porque fue establecido por Dios. Muy fuerte. Vemos la misma verdad en las palabras de Cristo en Juan 19. Pueden apuntarlo y yo voy a leer la historia si quieren. Esa historia leemos o estudiamos hace algunos meses. Si se recuerdan, Cristo estaba ante Pilato en el juicio. ¿Se recuerdan? A Pilato no le gustó que Cristo no respondió, que no actuó como otros prisioneros, sino que Cristo ignoró su autoridad. Por eso Pilato dijo a Cristo, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Y Cristo le respondió con palabras que se aplican muy bien a lo que estamos estudiando ahora. Fíjense bien, respondió Jesús, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Cristo estaba diciendo exactamente lo mismo como Pablo en Romanos 13:1. Los gobernantes y gobiernos mundanos tienen una autoridad que los ha sido dado por Dios. Una autoridad para gobernar, una autoridad para cumplir ciertas funciones para el bien del país. Pero para estar muy claro, nosotros no creemos que un gobierno mundano tenga la autoridad absoluta. No creemos eso. Es decir, solamente Dios y su palabra merecen nuestra obediencia perfecta y sin cuestionar. Cuando hablamos de la autoridad que los seres humanos tienen, es una autoridad que viene de Dios y por eso es una autoridad que debe ser obedecida siempre y cuando no va en contra de lo que Dios manda. Eso es para ayudarnos a no caer en un extremo, de obedecer al hombre y no a Dios. Tenemos un buen ejemplo en el libro de Hechos, el capítulo 4. Si podemos buscar juntos este pasaje, el libro de Hechos, el capítulo 4, empezando en versículo 18. El contexto es que Pedro y Juan habían sido detenidos por predicar de Cristo. Después las autoridades judías decidieron mandarles que no hablaran más de Cristo. Mandato de las autoridades superiores, mandato del gobierno. Vemos el versículo 18, en Hechos 4, 18, este mandato del gobierno. Y llamándolos, o sea, los líderes llamando a Pedro y Juan, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Que ese fue el mandato del gobierno. Decimos, ok, Pedro y Juan, la palabra dice, sométense, ¿no? ¿Qué pasó? Versículo 19. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Entonces, en este caso, puesto que los gobernantes mandaron algo en contra de los mandamientos de Dios, ellos correctamente dijeron que no podían obedecer a los hombres antes que a Dios. En el siguiente capítulo vemos lo mismo, en Hechos 5. Otra vez vemos que los apóstoles fueron encarcelados por lo mismo, por predicar de Cristo. Dios envió un ángel, abrió las puertas, les mandó que siguieran predicando, lo cual lo hicieron. Y cuando los líderes se dieron cuenta que otra vez están predicando de este mismo Cristo, leemos en el versículo 27 de Hechos 5, 27. Cuando los trajeron, otra vez los líderes trajeron a los apóstoles ante de los líderes. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio. Y el sumo sacerdote les preguntó diciendo, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñéis en ese nombre?
Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Y fíjense la respuesta de Pedro. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Aquí tenemos el ejemplo bíblico. Puesto que la autoridad del gobierno viene de Dios, cuando el gobierno manda algo en contra de lo que Dios dice, tal gobierno ha ido más allá de su poder y más allá de su autoridad. Y en tal caso debemos obedecer a Dios, cuya autoridad es superior. Es decir, las autoridades han sido establecidas por Dios, pero no tienen el derecho de usar tal autoridad para mandarnos a hacer algo en contra de Dios. En contra de Dios es la clave. No en contra de lo que nosotros pensamos es correcto, no nosotros, nuestra opinión, nuestros deseos. En contra de algo que Dios manda claramente en su palabra. Vemos lo mismo en la historia de Cristo y los impuestos. Vamos a leer Marcos, el libro de Marcos 12, 14 a 17. Estamos buscando muchos pasajes, pero para entender que este tema está en muchos lugares. Y en Marcos, el segundo libro del Nuevo Testamento, Mateo, Marcos 12, versículos 14 a 17. Hablando de los fariseos, dice, viniendo ellos le dijeron, los fariseos a Cristo, Maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie, porque no mires la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. ¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? Mas él, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis? Traedme la moneda para que la vea. Ellos se la trajeron y les dijo, ¿de quién es esta imagen, la inscripción? Ellos le dijeron, de César. Respondiendo Jesús les dijo, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaron de él. Aquí vemos el equilibrio sabio de Cristo. El gobierno tiene su importancia. El gobierno sí ha sido establecido por Dios, pero Él siempre tiene el primer lugar. Es interesante que Cristo aquí usó el ejemplo de pagar impuestos, ¿no? Eso puede ser un tema muy debatido. Pero también Pablo lo menciona, si regresamos a Romanos 13, en los versículos 6 a 7, Pablo también menciona el mismo tema de impuestos. Dice, pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios, que atienden continuamente esto mismo. Pagad a todos los que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto. Parte de reconocer que el gobierno es establecido por Dios es pagar los impuestos. O sea, a mí es muy difícil evitar esa conclusión. Yo sé que hay cristianos que debaten este tema, pero yo no lo veo. Para mí es muy claro. No nos gusta hacerlo, claro. No nos gusta hacerlo. Pero el gobierno es establecido por Dios. Y cuando lo obedecemos en todo lo que no va en contra de Dios y su palabra, estamos demostrando nuestra obediencia a Dios también, la cual es la parte más importante. Entonces, en primer lugar, hemos establecido, o hemos visto, el gobierno ha sido establecido por Dios. Muy claro. Su autoridad viene de Él para cumplir ciertas funciones, pero no para actuar en contra de su palabra. El gobierno ha sido establecido para nuestra protección, para ser servidor de Dios, y así es necesario reconocer su posición. Y cuando entendemos este primer punto, que el gobierno ha sido establecido por Dios, podemos avanzar al segundo punto. Por eso, porque el gobierno ha sido establecido por Dios, por eso es importante responder correctamente a nuestros gobernantes. Tiene sentido, ¿no? Regresemos a nuestro texto de Romanos 13. El versículo 1 de Romanos 13 nos dice claramente lo que debe ser nuestra respuesta correcta a nuestros gobernantes establecidos por Dios.
Necesitamos someternos a ellos. Ese es el mandamiento. También versículo 5. Por lo cual es necesario estarle sujetos. El someternos es algo que a nadie le gusta hacer. ¿Verdad? Seamos honestos. No nos gusta someternos a nadie. El versículo muy conocido en Efesios 5 dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Todos los esposos conocen el versículo muy bien, ¿no? Pero no debemos ignorar el versículo anterior que dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. No solamente la esposa al esposo, hermanos. Necesitamos someternos todos los unos a los otros. Como al Señor, como dice, considerando al otro como superior a nosotros mismos. Pero es difícil, admitimos, es difícil. Y es lo mismo en cuanto al gobierno. Puesto que cada gobierno consta de seres humanos imperfectos, así que cada gobierno es imperfecto. Y a nadie le gusta someterse a alguien imperfecto. Otra vez, ¿verdad? A nadie le gusta someterse a alguien imperfecto. Ese es el problema del matrimonio, ¿no? La esposa no quiere someterse a su esposo porque él comete errores. A veces toma decisiones equivocadas. Pero aún así, la sumisión es el mandamiento de Dios. Así es en cuanto a este tema también. No tenemos que someternos al gobierno porque son perfectos. No tenemos que someternos al gobierno solamente si nunca comete errores. No, hermanos. Tenemos que someternos aún entendiendo que no es perfecto. ¿Por qué? Porque la sumisión verdadera se demuestra cuando no estamos de acuerdo con algo o alguien. Es decir, mira, cuando tú estás de acuerdo, no requiere la sumisión, ¿verdad? Es cuando no estás de acuerdo que tienes que someterte. Otra vez pensando en el ejemplo del matrimonio, una esposa puede decir que yo me someto a mi esposo cuando él está en lo correcto, pero yo tengo que estar firme y resistir cuando él está equivocado. No. Eso no es sumisión. La sumisión es honrar y respetar a tu esposo aún en los momentos cuando está equivocado. Obviamente, no tuerce mis palabras. No estoy diciendo que tienes que entrar en pecado en contra de Dios por estar sometido a Él. No es eso. Pero tú demuestras tu sumisión verdadera cuando le demuestras respeto y honra y no discutes en los momentos cuando estás de acuerdo con Él. No solamente las esposas, nada más, no para enfatizarnos solamente en ellas. Todos nosotros, es lo mismo en cualquier situación. Podemos hacer que sí, yo me someto al pastor, pero solamente lo haces cuando estás de acuerdo, no es sumisión. Es cuando no estás de acuerdo con algo o alguien que tienes que demostrar tu sumisión, siempre y cuando no desobedeciendo al mandamiento claro de Dios, no entrando en pecado para no ir a este extremo. Podemos pensar en cuanto al gobierno también en esta manera. Otra vez, sin ir al extremo de decir que tenemos que hacer todo lo que dice cuando está en contra de Dios, porque no es eso es incorrecto. De todos modos, tenemos que someternos aun cuando no estamos de acuerdo. Y fíjense a quiénes es dirigido este mandamiento en Romanos 13. Otra vez, Romanos 13, versículo 1. Sométase, ¿quién? Toda persona. Entonces, ¿quién es la excepción aquí de toda persona? ¿Alguien? Tú no eres la excepción. Los cristianos, nosotros no somos la excepción. ¿Por qué? Porque este mandamiento fue escrito por Pablo a los cristianos romanos en el contexto. Entonces, no podemos ignorar este mandamiento completamente y pensar que no nos aplica solamente porque vivimos en otra cultura. O porque posiblemente no nos gusta el gobierno que tenemos. No tenemos ese derecho. Toda persona. Vemos el mismo mandamiento para someternos en 1 de Pedro. Si podemos buscar juntos 1 de Pedro 2, 13 a 14. 1 de Pedro 2, 13 y 14. Aquí tenemos el mismo mandamiento, el mismo principio, escrito por diferente autor, por Pedro en vez de Pablo.
Pero dice lo mismo, 1 Pedro 2, 13 a 14. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como al superior, y a los gobernadores como por él enviados para el castigo de los malhechores y el avance de los que hacen bien. Y otra vez tenemos el mandamiento muy claro, no podemos evitar este mandamiento, hermanos. Tenemos que someternos a toda institución humana. Dice, como al rey, como al superior. ¿Tú piensas que el presidente de México es tu superior? Es lo que dice aquí. Tienes que someterte a él como a tu superior. ¿Por qué? ¿Porque él es mejor que tú? No. Por supuesto que tiene, por su posición que tiene. Por eso tenemos que someternos a él como superior, y nos da la razón también. Dice, lo hacemos por causa del Señor. Esa es la clave. Esa es la clave. Cuando nos sometemos a nuestro gobierno, no estamos diciendo que estamos de acuerdo con todo. Creo que es el problema que muchas personas piensan, si yo me someto al gobierno y estoy diciendo que todo lo que hacen está bien. No es eso. Lo hacemos por causa del Señor. No porque estamos de acuerdo con cada cosa que hacen ellos. Por causa del Señor. Estamos demostrando que reconocemos que su autoridad viene de Dios, y por causa de esta verdad, porque Él es soberano y lo ha establecido, por eso vamos a someternos. Por eso vamos a demostrar a los gobernantes un tipo de respeto y honor que Dios requiere. Y hermanos, yo quiero enfatizar este punto porque hay personas en cualquier país que piensan que tienen una responsabilidad como cristianos, quejarse mucho de los errores del gobierno y siempre estar en contra de sus cosas. Los cristianos piensan que es parte de su responsabilidad como cristiano resistir todo malo en el gobierno. No lo creo. No lo creo. Nos sometemos por causa del Señor. Cuando nos sometemos a nuestro gobierno, no estamos diciendo que estamos de acuerdo con todo. Estamos reconociendo que su autoridad viene de Dios y por causa de Él nos sometemos. Aunque a veces, o muchas veces puede ser, ellos están equivocados. Pero el someternos no es el único mandamiento. Si regresamos a Romanos 13, quiero que nos demos cuenta de las últimas dos cosas mencionadas en el versículo 7. Romanos 13, versículo 7. Las dos cosas finales que menciona son respeto y honra. Debemos respetar y honrar a estos servidores de Dios. ¿No te gusta que uso este término? Fíjense en el versículo 4. Porque es servidor de Dios para tu bien. Más adelante, pues es servidor de Dios. Versículo 6. Porque son servidores de Dios. ¿No te gusta ese término? Ni modo. Es lo que Dios dice. Y ya que son los servidores de Dios, dice que merecen respeto y honor. Aquí tenemos que hablar honestamente, hermanos. Respetar y honrar no son dos verbos que describen muy bien la manera en la cual pensamos y hablamos y tratamos con nuestro gobierno aquí en México, ¿verdad? Seamos honestos, por favor. Por favor. Pero es el mandamiento. Respetar. Tratar a ellos con consideración, estimando la posición que tienen. Otra vez, porque yo sé que eso es muy difícil para algunas personas, aceptar que, porque ustedes dicen, pero no merecen mi respeto, por su corrupción o lo que sea. Yo no estoy diciendo que merecen su respeto, eso no es el punto. No estoy diciendo que tenemos que aceptar lo que ellos hacen mal, no es eso. Pero es Dios que les ha dado su puesto y por eso merecen este respeto. Es demostrar respeto a Dios por medio del respeto que demostramos para con los hombres que Él ha escogido, que por el momento son la autoridad sobre nosotros. Entonces tienes que preguntarte, ¿tú respetas y honras
a las autoridades superiores aquí en México? Si no, hay que cambiar. Porque no podemos evitar este mandamiento, así está muy claro. Porque cuando no respetamos, no, para pensar de otra manera, para enfatizar, no respetamos y no honramos a ellos porque lo merecen, necesariamente, no es eso. Lo hacemos debido a la posición que Dios les ha dado. ¿Ustedes recuerdan la historia de David y Saúl? Saúl era el rey en el momento, pero un rey en desobediencia a Dios, un rey que quería matar a David. Entonces podemos decir que Saúl no estaba bien, era un rey malo en ese momento. Pero las 2 veces que David tenía la oportunidad para hacer daño a Saúl, para matarle, no lo hizo. Aunque David tenía la promesa de Dios, tú vas a ser el rey. Pero ¿por qué David no hizo nada? Debido al respeto que tenía para la posición de Saúl. Pero tal vez no respeto para Saúl mismo. Pero David sabía que Dios le había puesto en su lugar de autoridad. Y por eso David dijo que no podía levantar su mano en contra del ungido de Dios. Fíjense muy bien esta descripción, hermanos. Saúl era un rey malo en ese momento. Un rey que quería matar a David. Y aún así, David sabía que él era el ungido de Dios. Aunque David sabía que él iba a ser el rey después, demostró el honor y el respeto que Saúl merecía por su posición como rey. Otra vez pregunta, ¿ustedes consideran al presidente de México como el ungido de Dios? En una manera sí lo es. Personalmente no podemos ver su corazón, no sabemos si es cristiano o no. Pero por su posición, ahora, por el momento, el presidente de México es el ungido de Dios para gobernar. ¿Qué merece de nosotros? ¿Qué merece tu jefe delegacional, tu diputado, quien sea? Respeto y honra. Entonces nosotros cuando respetamos y honramos a nuestras autoridades, estamos respetando y honrando a Dios. Y cuando no respetamos y no honramos a esas autoridades, no respetamos y no honramos a Dios. Así de fácil. Si yo no digo que nunca tenemos el derecho de decir la verdad, especialmente cuando algo sucede claramente en contra de la voluntad de Dios escrita. Pero ¿qué es nuestra actitud? Eso es lo que estoy enfatizando. ¿Qué es nuestra actitud para con nuestros gobernantes? ¿Es una actitud de sumisión bíblica y respeto? Lo dudo mucho. Es lo que me preocupa grandemente cuando escucho a cristianos hablando mal de su gobierno y demostrando una gran falta de respeto. No solamente aquí en México, también lo veo mucho en los Estados Unidos. Es un gran problema en los Estados Unidos entre cristianos que hablan mal del presidente. Tenemos que tener cuidado. Que nuestra desaprobación de cosas incorrectas que el gobierno hace, no caemos en el pecado de desobedecer estos mandamientos de Dios, de someternos y demostrar honra y respeto. Y hay un mandamiento más en cuanto a nuestra reacción a los gobernantes. 1 Timoteo 2, 1 a 3. 1 Timoteo 2, 1 a 3. Encontramos otro mandamiento para nosotros en cuanto a la manera en la cual debemos vivir en cuanto a nuestros gobernantes. 1 Timoteo 2, 1 a 3. Primera de Timoteo 2, 1 a 3. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque eso es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Dice aquí que tenemos que orar por todos los hombres. Todos tipos es el punto. Todos tipos de hombres, incluyendo los reyes y los que están en eminencia, los que están en autoridad.
Todos tipos, dice Pablo. Y para los romanos, o para Timoteo, o para cualquier persona de esta cultura que estaba leyendo esas palabras, podían pensar en orar por un emperador como Nerón. Orar por sus propios gobernadores que aborrecieron a ellos y sus creencias. Aprendemos entonces que en vez de quejarnos de nuestros gobernantes, debemos orar por ellos. En vez de hablar mal constantemente y quejarnos cada vez que no todo va como pensamos que debería suceder, deberíamos tomar el tiempo para orar. Orar para sabiduría, para sus fuerzas y ante todo para su salvación. Es interesante aquí que Pablo enlista diferentes tipos de oraciones que debemos hacer. Otra vez el versículo 1, 1 Timoteo 2, habla, nada más voy a mencionar dos, peticiones y acciones de gracias. Bueno, peticiones podemos entender fácilmente, ¿no? Pedimos a Dios que ellos hagan lo correcto. Pedimos a Dios que ellos sean salvos. Pero fíjense, hermanos, aquí habla de orar con acciones de gracias para los gobernantes. Y esto, yo creo, no hacemos. No hacemos. ¿Cuántas veces en esta semana has dado gracias a Dios por las autoridades sobre ti? ¿Cuántas veces? No tienes que decirme, pero piensen. ¿Cuántas veces en este mes has dado gracias a Dios por el gobierno de esa ciudad? ¿Cuántas veces en tu vida entera has dado gracias a Dios por el gobierno de este país? Piénsalo bien. Aquí tenemos un mandamiento. Peticiones, claro, fácil. Acciones de gracias. Yo creo que este mandamiento para orar por nuestros gobernantes es la clave de todo. Porque es difícil y aún imposible orar en verdad por una persona que la aborreces. Es difícil, aún imposible, siempre quejarte de alguien por quien estás orando de corazón. Y si podemos aprender esto, veremos mucho mejoramiento en nuestras vidas. Y no solamente en cuanto a nuestra actitud para con el gobierno, pero nuestra actitud en cuanto a cualquier otra persona. Papás, hijos, hermanos, primos, hermanos y hermanas aquí en la iglesia. Si tú tienes un problema con alguien en esta iglesia, un problema con alguien en tu familia, un problema con alguien en tu trabajo, la clave es orar por esta persona. Y no solamente en palabras, sino en verdad orar por el bien de esta persona. Y así no vas a poder aborrecerle. Y va a ser mucho más fácil perdonarle. Ese contexto vemos que nos explica parte del propósito de eso, este mandamiento también. Dice la segunda parte del versículo 2. Para que, ese es el propósito, ¿por qué oramos? Para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Eso es lo que nosotros queremos, me imagino, ¿no? Vivir quieta y reposadamente. Es lo que queremos. ¿Cómo hacerlo? Orar. Tú no puedes vivir quieta y reposadamente si no estás orando por el gobierno, o tus hermanos en Cristo, o cualquier otra persona. Si no estás obedeciendo los mandamientos de Dios en cuanto a cómo tú respondes a tus autoridades, no vas a tener una vida quieta y reposada. Pero cuando lo hacemos, cuando obedecemos a lo que Dios manda, cuando oramos por el gobierno, cuando nos sometemos a ellos, porque su gobierno viene, su autoridad viene de Dios, vamos a poder vivir quieta y reposadamente. Es la verdad en cuanto al gobierno, es la verdad en cuanto a tu familia, en tu casa. ¿Quieres una casa quieta y tranquila? Oren unos por los otros de verdad. Es la única manera. Sométense unos a otros, todos. Y oren unos por los otros. Y así puedes vivir de manera quieta y reposadamente. Y cuando pienso en esta descripción, quieta y reposadamente, esto suena como una persona que va a todas las manifestaciones políticas y grita y está agitando a la gente para rebelar. ¿Sí o no? No, en verdad no. Como cristianos no necesitamos vivir así. La ayuda más grande que podemos dar a nuestro gobierno es orar por ellos y obedecer lo que Dios nos dice en cuanto a cómo responder a nuestros gobernantes. Quiero dar al final aquí unas sugerencias prácticas
basado en esta verdad. En vez de llenar tu muro de Facebook con historias de la corrupción y los gobernantes de México, o quejas de lo que hacen o no hacen, en vez de quejarte cada vez que tú tienes que hacer algunos trámites y el proceso es demasiado lento, en vez de pensar y aún decir malas cosas de la policía cada vez que tú ves uno de sus coches en la calle, en vez de manifestarte con otros en el Zócalo porque el gobierno ha hecho algo en cuanto a lo cual no estás de acuerdo, en vez de hacer esas cosas, sométete a ellos. Da gracias a Dios por ellos y ora por ellos. Pues la verdad, hermanos, es que es mucho más fácil quejarnos de nuestros gobernantes que orar por ellos en verdad. Es mucho más fácil pensar mal que pensar bien. Es mucho más fácil olvidar que Dios es soberano y ahora quiere que esas personas gobiernen que aceptarlo y dar gracias. Y yo creo que lo más peligroso es cuando esperamos cambios que ellos no pueden realizar. ¿Qué quiero decir? Es fácil pero muy peligroso pensar que con un diferente gobierno este país va a estar mejor. Que con otros gobernantes vamos a tener menos problemas. Es muy fácil pensar eso. Pero no es así. No es la verdad. La solución a los problemas siempre es Cristo. La solución a los problemas de este país es Cristo. La solución a los problemas de esta ciudad es Cristo. Y yo no lo digo así nada más en general porque suena bien. La solución es la salvación en Cristo y los cambios que Él solamente hace en una persona que ya es un nuevo cristiano. Si tú estás esperando a otro partido político para resolver los problemas de tu delegación o ciudad o país, estás equivocado. Vas a estar esperando para toda tu vida y nunca va a suceder. La solución a cualquier problema no se encuentra en el gobierno, sino en Cristo, por medio de la iglesia, por medio de nosotros, hermanos. Mientras nosotros vivimos vidas diferentes y compartimos el Evangelio y reflejamos la luz de Cristo a todos nuestro alrededor, así tu delegación va a cambiar y tu ciudad va a cambiar y tu país va a cambiar. La solución es Cristo obrando a través de su iglesia, que es nosotros. Entonces ahora que llegamos a la conclusión del mensaje, quiero agregar nada más una aplicación más. Si pueden continuar poniendo atención como están haciendo. Vamos, una aplicación más. Es posible que hay personas aquí que no tienen ningún interés en las cosas políticas. Jóvenes aquí, tal vez, algunos adultos. Para ti no te importa nada quién es el presidente o qué partido tiene el poder por el momento, no es importante para ti. Tal vez tú piensas, este mensaje no es para mí, no me importa para nada. Yo perdí mi tiempo venir aquí el día de hoy. Bueno, de todos modos, hemos estudiado la palabra de Dios. Es importante para todos. La palabra de Dios es la palabra de Dios y no podemos pensar que no aplica a nosotros. Pero quiero enfatizar aquí al final, para que nadie pueda salir de aquí sin algo que puede usar para su vida en esta semana, que todos esos principios que hemos visto el día de hoy, todos esos principios que hemos estudiado, se aplican bien a cualquier autoridad que está sobre nosotros. Ya sean los papás, para ustedes que son jóvenes y viven en la casa, los jefes de trabajo, la policía, el liderazgo de la iglesia. Porque no hay nadie aquí el día de hoy que no tiene una autoridad arriba de él o ella en alguna parte de su vida. Y por eso cada persona aquí puede aprender algo de lo que hemos estudiado el día de hoy. Cada persona en autoridad sobre nosotros tiene su puesto debido a la soberanía de Dios. Porque Dios le ha complacido darle esta autoridad y necesitamos aprender cómo reaccionar correctamente a esas personas. Someternos a ellos como al Señor por la causa del Señor. Honrarles, respetarles por su posición y orar por ellos. Aplica a todos, a los papás, a los jefes, a cualquier persona. Entonces no hay ninguna excusa para nadie
El actuar de manera grosera para con las personas en autoridad. Ya sea en tu mente, en tus pensamientos, en tus palabras o en lo que escribes. No hay ninguna excusa para actuar así de manera grosera. No hay ninguna excusa nunca para faltar respeto para las personas que Dios ha puesto sobre nosotros, ya sean gobernantes, papás, jefes, cualquier tipo de liderazgo. Entonces, ¿qué es la conclusión? Es doble la conclusión. En primer lugar, vamos a obedecer a Dios, examinarnos y ver si hemos respondido correctamente al gobierno que Dios ha puesto sobre nosotros o no. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude a ver nuestras actitudes, palabras, acciones y saber si están de acuerdo con los principios que hoy hemos estudiado. Cada gobierno, cada autoridad ha sido establecido por Dios. Por eso es importante, es esencial responder correctamente a nuestros gobernantes en su misión bíblica, con respeto y con oración. Y esta es la verdad aun cuando parece que todo va mal. Esa es la verdad aun cuando parece que no hay esperanza. Porque en verdad, como hemos visto, no hay esperanza en las instituciones humanas. No hay esperanza fuera de Cristo. Es la segunda manera en la cual deberíamos concluir, entendiendo que no hay ninguna necesidad a tener miedo del gobierno, lo que está haciendo, su corrupción, lo que sea. No hay ninguna necesidad de sentir la desesperación en cuanto a lo que está pasando en cuanto a nuestro país o nuestra ciudad. ¿Por qué? Porque somos los hijos de Dios. Porque eso no es nuestro hogar. Porque nuestro Señor y Salvador Jesucristo hoy reina en nuestros corazones. Y un día reinará para siempre sobre todo. Isaías 9:7 dice en cuanto a Cristo: lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. En Apocalipsis 19 leemos que Cristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores, que Él va a reinar para siempre. Entonces, ¿por qué preocuparnos tanto por los gobiernos mundanos? No hay razón. No deberíamos vivir aislados de todo, claro. Necesitamos vivir como luces reflejando a Cristo en este mundo malo. Pero nuestras mentes no deberían estar tan enfocadas en las cosas del mundo y en las cosas del gobierno que no pasamos suficiente tiempo en las cosas celestiales. Necesitamos actuar como los hombres de Dios en el Antiguo Testamento, de los cuales, dicen Hebreos, anhelaron su patria mejor. Nosotros también anhelamos nuestra patria mejor y celestial. Hermanos, vivamos conforme a lo que la palabra de Dios dice en cuanto a cómo responder a nuestros gobernantes, mientras al mismo tiempo sometiéndonos ante todo al Rey y Salvador Jesucristo. Vamos a orar. Nuestro Padre, nuestro Rey, el soberano de todo, damos gracias que tú has establecido los gobiernos de este mundo para que podamos aprender cómo someternos a personas imperfectas. Gracias que tenemos la confianza de que toda autoridad viene de ti, que ningún ser humano tiene autoridad en sí mismo. Que aunque a veces no entendemos lo que estás haciendo, tú estás cumpliendo tu voluntad en nuestras vidas, en tu iglesia y en todo el mundo. Señor, como leímos hoy en el libro de Jonás, tú tienes el poder para dar un gran avivamiento a una ciudad grande. Señor, ayúdanos a enfocarnos en orar por nuestro gobierno y nuestro país, para nosotros mismos y para nuestra iglesia, para que tú te complazcas a darnos un gran avivamiento aquí también. Sabemos que tenemos la responsabilidad a obedecerte. Eso no tiene sentido desobedecerte al mismo tiempo pedir por un avivamiento. Señor, ayúdanos a obedecer esos mandamientos, aunque son difíciles para nosotros, pero no son gravosos. Te damos gracias por eso. Ayúdanos, por favor. No es fácil someternos. Ayúdanos en esta semana a someternos a nuestras autoridades, ya sean en el gobierno, en el trabajo, en la casa
o en la iglesia. Te pedimos en el nombre de Cristo. Amén.